Hola a todos, bienvenidos a la clase de estadística. Hoy vamos a estar viendo los gráficos estadísticos. Como propósito entonces tenemos que debemos identificar diferentes tipos de gráficos estadísticos, identificar los elementos de un gráfico estadístico y construir los gráficos estadísticos. ¿Qué es un gráfico estadístico? Es una herramienta que nos permite hacer una interpretación rápida, una interpretación visual rápida de las informaciones, por un lado. Por otro lado, nos permite comparar las magnitudes, las tendencias, las relaciones entre los valores de las variables que estamos estudiando. Y también permite o facilita la interpretación y recordar los resultados para poder hacer una divulgación. Existen varios tipos de gráficos estadísticos, pero todos ellos tienen en común estos elementos, que es el primero, el encabezado, que contiene la información principal, sería el título, la nota del encabezado de la gráfica, ¿sí? El número de la gráfica. Entonces, una información importante. El cuerpo, que es en donde están todas las informaciones, la unidad de medida, los datos, la escala, en el eje horizontal, el eje vertical, ¿verdad? Luego está el título, que es una barra en la que se utiliza palabras para identificar, por ejemplo, el ingreso nacional del Paraguay. Luego está el eje horizontal y vertical, en donde se van colocando las escalas, se anotan los números, que va indicando la relación también entre las variables. Luego está la escala, que es algo de suma importancia identificar bien para que se pueda entender mejor la representación gráfica. Luego está la malla, que es lo que delimita al gráfico. Nota de pie y fuente, que también es muy importante, es indispensable para entender las informaciones que están plasmadas en la representación gráfica. El primer ejemplo que vemos ahora es el gráfico de barras. Tiene estas características, ¿verdad? Que son dibujados mediante barras consideradas como rectángulos. Pueden ser estas en forma vertical, como ven ustedes acá en el gráfico, o pueden estar en forma horizontal. Pueden estar apiladas, que son también un tipo de gráfico de barras. Normalmente este gráfico se utiliza para representar una variable cualitativa o puede ser una cuantitativa discreta. Luego tenemos el gráfico de sector o pastel o circular, que es un gráfico utilizado para representar una variable de una sola magnitud. Esa es su característica. Y se obtiene al dividir un círculo en sectores. Cada sector representa un porcentaje, que sería el porcentaje de una variable, del valor de una variable con respecto al total. Luego tenemos el histograma, que es muy parecido al gráfico de barras, pero se utiliza para representar variables cuantitativas continuas. Por eso están unidas estas barras verticales y solamente están en forma vertical, ¿sí? En el eje horizontal se ubica la variable y en el eje vertical está la frecuencia. Acá ven ustedes las variables de peso y la frecuencia y acá el título. Estos numeritos que se van colocando en forma horizontal son marcas de clase de cada intervalo de clase. Luego está el polígono de frecuencia, que es utilizado también para representar una variable con su frecuencia, ¿sí? Tiene esta característica, comienza siempre del cero y vuelve a terminar en el cero con respecto a la frecuencia. Esa es su característica principal. Es muy similar a otro gráfico que vamos a ver más adelante, que es justamente el gráfico lineal. Nos detenemos bastante en las características de los gráficos lineales porque es muy utilizado. Se utiliza para representar una variable en el tiempo. Entonces,
Estas características nos ayudan a entender, a interpretar y también a graficar mediante esta representación. La curva debe ser más gruesa que las coordenadas para que pueda resaltar el gráfico. La unidad de medida también se debe destacar. La longitud se soluciona en modo gráfica resulte balanceada. Ahí se va a utilizar la escala. Las notas de pie también es otro elemento de suma importancia. Se debe colocar el cero en la escala vertical, ¿sí? En la parte de la línea vertical. De ser posible hay que quitar la fuente de información, dice. Se colocan las coordenadas correspondientes de los puntos de interés de las observaciones y se van uniendo mediante rectas, formándose una poligonal. Pero a diferencia del gráfico de polígono de frecuencia, no comienza en cero ni termina en cero. Puede haber casos en que sí, pero en la mayoría de ellas no. Y también acá una observación de que se debe tener en cuenta la escala de los ejes, porque es posible que nos dé una información equivocada o engañosa si no utilizamos una escala adecuada. Acá tenemos un ejemplo de un gráfico lineal que tiene como título Crecimiento de los casos de COVID-19 en América Latina, de febrero del 2020 hasta marzo. Entonces, ahí se puede observar esta variable con respecto al tiempo. Acá abajo ustedes ven la fuente de esta información, que es de suma importancia. Como ejemplo, vamos a ver cómo representar datos mediante gráficos estadísticos. El primer ejemplo que vamos a ver es sobre gráficos de barra. Vamos a utilizar estos datos y vamos a utilizar una hoja de cálculo para representar, para facilitar nuestra representación gráfica. Entonces lo que vamos a hacer es copiar esta información. Ustedes asimismo van a hacer con los ejemplos. Copiar y lo pegamos en una hoja de cálculo. Así al copiar y pegar se ve. Luego un poco más arriba ustedes van a encontrar una pestaña que dice datos. Y dentro de esa pestaña de datos hay un icono que dice texto en columna. Dan un clic y les abre esta ventana en donde les pide informaciones de cómo ordenar. Vamos a dejar marcado, así como dice acá, delimitados, siguiente, y acá le damos cómo está copiado esta información, ¿no? Está tabulado, es en espacio y ya nos muestra una previsualización de cómo va a quedar las informaciones. Esto tenemos que separar para poder representar. Siguiente y finalizar, y ella nos separa. Entonces acá que tenemos, lo que nos interesa son estos datos, pero vamos a ir colocándole las variables que correspondan. Acá, por ejemplo, variable es año. ¿Sí? Entonces, completamos años y la frecuencia es número de habitantes. Entonces acá frecuencia vamos a poner entre paréntesis número de habitantes. Ahí ya tenemos. Esta segunda fila voy a eliminar y ahí ya nos queda un poco más ordenado. Esto les voy mostrando porque ustedes convenientemente lo deben hacer así para facilitar la representación gráfica, para no estar haciendo en forma manual que tiene su pro y contra, ¿verdad? Porque lo ideal es que la representación gráfica sea lo más exacto posible y Excel proporciona esa exactitud. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a representar esta última fila, voy a borrar. Lo que en realidad nos interesa es representar estos datos, como decía nuestro ejemplo, que nos pide representar en un gráfico de barras verticales, ¿sí? Entonces, cuando ustedes seleccionen esto, ahí arriba hay una pestaña donde dice insertar. De repente no ven ustedes ahora, pero van a ir en la pestaña insertar y ahí tienen una opción de gráficos recomendados. En el gráfico recomendado ya van a tener la opción de barras verticales. Es solo aceptar y ya les aparece acá la representación gráfica, ¿sí? Como no fue seleccionado esta columna de años, acá les aparece del 1 al 5.
pero eso fácilmente se soluciona nuevamente en herramienta de gráfico donde dice seleccionar datos y ahí vamos a editar la parte horizontal. Acá donde dice editar y ahí seleccionamos los valores de nuestra variable y aceptar. Aceptar y ahí ya se modifica. Bueno, ¿qué elementos básicamente tiene que tener el título? Ya tiene el título. Acá en el eje horizontal y vertical al menos vamos a colocarle los nombres de las variables. Entonces arriba hay una parte donde dice diseño y ahí van a elegir. Si elegimos, nos va a dar la opción de colocarle acá el label, como se dice, el nombre, que vendría a ser número de habitantes. Acá vamos a poner número de habitantes, que es nuestra frecuencia. Primero número de habitantes y en el eje horizontal sería la variable años. Vamos a escribir años y ya tenemos. Esto no hace falta, lo podemos borrar y ya nos queda así nuestra representación gráfica. El título. ¿A qué se refiere? Podríamos poner esto sí o sí ustedes van a tener como resultado de una investigación y necesariamente van a saber de qué se trata. Como en el ejemplo no da mucha referencia, entonces, y muestra la variable año y la frecuencia cantidad de habitantes, podemos escribir que es un crecimiento poblacional. Así le vamos a poner el título a nuestra representación gráfica. ¿Sí? Y arriba, cuando seleccionan el gráfico, les da muchas opciones de configuración. Arriba hay una parte donde dice estilo de diseño y ahí pueden elegir los diferentes diseños que van a encontrar. También van a encontrar la parte de colores si le quieren cambiar de color, cosas así. Yo puedo elegir el color que yo prefiera. ¿Sí? Y esto está un poquitito claro. Me voy a inicio y color de letra le pongo negro y ahí ya resalta un poco más. Entonces este gráfico es el gráfico de barras verticales que puedo copiar y pegar en una hoja de Word. Y ahí ya tengo mi representación gráfica. Nada más queda de repente en una investigación hacerlo hablar, ¿verdad? Que eso más adelante probablemente ustedes lo van a ver. En el siguiente ejemplo nos pide hacer un gráfico lineal y lo hacemos de la misma manera. Acá dice construir un gráfico lineal que demuestre el comportamiento del dólar en los últimos años, tomando el valor correspondiente al cierre del mes de diciembre de cada año. Entonces esto copiamos y pegamos, ¿verdad? Así como hicimos con el anterior. Control C, nos vamos a nuestra hoja de cálculo, en otra página, otra hoja, en nuestro libro, y pegar. Al pegar ya está separado acá, cierre era año, acá vamos a poner año y esa sería nuestra variable y el otro sería el valor valor en guaraníes, ahí colocamos en guaraníes, ahí está. Voy a borrar y voy ordenando un poquitito para que quede un poco más estético, nada más, ¿verdad? Eso no significa que va a modificar en algo en la representación gráfica. A diferencia del anterior que habíamos seleccionado solamente la columna de la frecuencia, ahora vamos a seleccionar los dos. El anterior también se podría hacer así, ya directamente viene los ejes con esos números. Nos vamos en insertar gráficos y ahí ya les va a mostrar esta opción, ¿verdad? Que es un gráfico recomendado, que es como con respecto al tiempo, entonces nos da como opción el gráfico lineal. Aceptamos y ahí ya tenemos nuestra representación gráfica, ya con los valores correspondientes al año y los valores correspondientes al cambio guaraníes. Y nuevamente esto vamos a diseño rápido y le colocamos para que nos aparezca el título de los ejes y el título del gráfico. Este puedo borrar, también puedo borrar y ahí le coloco, este sería comportamiento del dólar. Así le voy a poner el título, comportamiento del dólar.
El título, ¿a qué se refiere? Se refiere al valor. Voy a poner valor y escribo en guaraníes. El valor en guaraníes y este sería el tiempo. Cierre, voy a poner cierre en años. ¿Sí? Cierre en años. Por año. Y ahí ya tengo. Si selecciono me va a dar varias opciones que puedo ir eligiendo. Van a tener muchas opciones ahí arriba. ¿Verdad? Ustedes van a elegir la que les parezca que represente mejor a ese conjunto. Yo elijo este, le puedo cambiar el color de las letras o puedo dejarlo así y ahí ya tengo mi gráfico lineal. En el siguiente ejemplo nos pide hacer un gráfico circular con estos datos que necesitamos. Acá hay una columna extra en el caso de que quieran hacerlo manualmente. Para el caso de que quieran hacerlo manualmente necesitan la medida del ángulo. No les sugiero complicarse con eso. Directamente esto llevemos a una hoja de cálculo hasta acá. Nada más necesitamos copiar. Llevamos a nuestra hoja, a nuestro libro Excel. Pegamos y ordenamos un poquitito, ¿verdad? Partidos políticos, porcentaje de votos. Esas son las dos columnas. Este sería Alianza Patriótica. Y voy a borrar este y llevo al 41 que es su porcentaje de voto. Bien. Entonces ahí ya tenemos todo. El resto podemos borrar. Y esto ponerle cuadro. No hay una exigencia de que sí o sí esté en cuadro. Pero queda un poco mejor. Entonces en este caso vamos a seleccionar todo. Las dos columnas. Nos vamos a insertar. El gráfico. Acá ya tenemos el gráfico circular. Y hacemos las configuraciones. Acá, por ejemplo, le podemos poner así como en el anterior, no hace falta porque no hay eje, de repente van a elegir nada más como les gustaría que quede mejor. Si hay que ponerle el título, ¿verdad? Podemos ponerle intención de voto, por ejemplo, ¿verdad? Como les dije, eso va a depender del estudio que realicen. También otra opción interesante es van a encontrar que se puede colocar en 3D. Van buscando las opciones y van a encontrar, por ejemplo, al insertar, les muestro, voy a borrar otra vez este, selecciono, me voy a insertar y ahí hay una parte donde dice luego gráfico 2D y 3D, gráfico circular 3D. Este es bastante interesante, es muy utilizado. También pueden hacer las configuraciones que ustedes crean conveniente en cuanto al color y todo eso. Este me parece muy lindo, ¿verdad? Acá puedo mover un poquitito para que no se me encime con el otro. Y ahí ya tengo. Le pongo el nombre del título, intención de voto. ¿Sí? Intención de voto. Y puedo mostrar el porcentaje, ¿verdad? Así voy eligiendo, mostrar el porcentaje, diseño, así por ejemplo puede aparecer, así, ¿ven? Entonces ahí ustedes ya van a elegir. Y normalmente en un gráfico de este tipo se pide que aparezcan los porcentajes. ¿Sí? Eso es muy importante para poder entender mejor. Uso cosas así. Bien, entonces ahí tenemos nuestro ejemplo de gráfico circular. ¿Qué más tenemos? Tenemos como ejemplo 4 un histograma. Histograma es bastante utilizado en el caso de que nuestra variable sea una variable cuantitativa continua. En el caso de continua, por ejemplo, salario. Recordemos que las variables cuantitativas continuas son las que se pueden expresar por decimales. Es más, se representan por decimales. Copiamos y pegamos y ordenamos un poquitito. Este va a ir acá, es la segunda. Sería el límite inferior, límite superior. Acá que tenemos salario en guaraníes. Voy a poner así en guaraníes. Y el otro sería número de trabajadores. Acá sería número de
número de trabajadores. ¿Qué más acá nos muestra? Marca de clase. ¿Sí? A ver, acá tengo que mudar porque es la frecuencia del número de trabajadores. Bien, otro valor interesante, importante que tenemos que determinar en este caso es marca de clase para la parte gráfica. Entonces, marca de clase. Entonces, con este voy a combinar acá. Se combina y ahí ya tenemos un poco más ordenado. ¿Verdad? Vamos a poner así. Ahí está. Un poquitito mejor ordenado. Esto lo pueden ir trabajando de acuerdo a su gusto. Bueno, ¿cómo se hace marca de clase? Marca de clase es la suma de estos dos, el límite inferior y superior y dividido entre dos. Lo pueden automatizar ustedes. Más paréntesis, le digo, quiero que me sumes este con este y el resultado que lo dividas entre dos y ahí ya te va a hacer Excel directamente. Esa es la ventaja de Excel, que te puede hacer muchos cálculos. Más adelante vamos a ver más cálculos que puede hacer Excel. Bien, entonces lo primero que hacemos es representar esta columna de frecuencia nada más. Vamos a insertar un gráfico de barras verticales primero. ¿Sí? Sabemos que el histograma tiene que estar todo esto pegado, ¿verdad? Bien, segundo paso es editar este eje horizontal que tiene que ir la marca de clase. Entonces me voy en seleccionar datos, editar y ahí voy a editar la columna, aceptar y ella me va a aparecer con los datos que corresponden a la marca de clase. Tercer paso es seleccionar una de estas barras verticales, clic derecho y me voy en donde dice dar formato de serie de datos. Y ahí les va a aparecer el lado derecho una parte donde dice ancho de intervalo, nos muestra nada más acá por la pantalla, ¿verdad? Pero el lado derecho van a encontrar una opción que dice ancho de intervalo, que está en un porcentaje determinado. Le tienen que poner 0 a ese porcentaje. ¿Sí? Al ponerle 0, ahí ya va a cambiar, ya va a juntar todas las barras y va a quedar como un histograma. Y pueden ir cambiándole de color, ¿verdad? Tiene la opción de cambiar el color del relleno. Acá, por ejemplo, puedo ponerle diferentes colores, ¿verdad? Voy eligiendo los colores, por ejemplo, este color y así, ¿verdad? Cambiarle el título. Acá, por ejemplo, puedo cambiarle, tengo que ponerle en el eje horizontal y vertical también. Me voy a diseño rápido. Ahí se me modificó otra vez, pero no hay ningún problema. Puedo poner otra vez clic derecho, dar formato y nuevamente me aparece para cambiar el porcentaje, le pongo en 0. Y voy a borrar este. Y el título del eje horizontal se refiere a salario. ¿Sí? Voy a poner entonces salario. ¿Sí? Salario. Puedo poner salario en guaraníes. Y este puedo poner acá número de trabajadores. Esta. Cambiar el título, ¿verdad? De acuerdo al ejemplo, ¿verdad? ¿A qué se refiere este? Salario diario de 100 trabajadores. Puedo poner así mismo, salario diario. Salario diario. Y se quiere especificar más, se va especificando más. ¿Sí? Ahora, hay otra opción también de repente de colocar colores diferentes, ¿verdad? Así voy cambiando. Eso a la derecha van a encontrar eh, como para variar los colores, cosas así. Así pues, se ve mucho mejor, ¿verdad? En la opción a la derecha, cuando le dan clic derecho, dar formato a serie de datos y ahí van a tener todas las opciones para modificar, ¿verdad? Acá el color de la letra, pueden ir cambiando, pueden ponerle, no sé, el color que ustedes quieran, ¿verdad? Y así van configurando a su gusto. Y esto pueden copiar y pegar en una hoja de Word y hacer sus informes. Hacer el ejercicio en este caso, ¿verdad? Bien, y esos son los ejemplos. Acá tienen las actividades para realizar, son dos nada más. El primero pide hacer un gráfico de barras horizontales, dice, tiene la opción en Excel, ¿verdad?
En este pide hacer un gráfico de barras compuestas. También tienen en Excel para hacer. ¿Sí? Entonces, eso es todo. Espero que les sirva esta explicación. Cualquier consulta lo pueden realizar por los medios que tienen disponibles. Les deseo éxitos a todos.